Hay personas que llegan a tu vida y dejan una huella imborrable en ella. Algunas te cambian para bien y recuerdas su presencia como un bálsamo o haz luminoso. Otras trastocan todo a su paso, te rompen y nunca puedes volver a ser la misma de antes. Hay personas que desearías jamás haber conocido. Esto que les voy a contar es algo que me ocurrió hace muchos años cuando estudiaba la universidad. En ese entonces era una persona normal como cualquier otra. Creía que tenía un futuro prometedor, y todo a mi alrededor estaba lleno de buenos pronósticos. En ese entonces conocí a Luis, un chico de ciencias químicas muy amable e inteligente. Ambos teníamos una clase optativa en común, por lo que comenzamos a coincidir de manera recurrente en la universidad. Poco a poco, Luis y yo nos fuimos haciendo más cercanos, hasta que un día me robó un beso y me pidió aceptarle una salida. No pasó más de un mes para que me pidiera ser su novia, y en menos de un año comenzamos a buscar un departamento para alquilar juntos. Luis era hasta cierto punto el novio perfecto para mí. Y digo hasta cierto punto, porque había algo que no terminaba de convencerme en nuestra relación: su mejor amiga, Linda. Desde el momento en que la conocí en la facultad encontré en ella algo inquietante y hasta cierto punto siniestro en su forma de ser. Al inicio creí que era paranoia mía, los celos típicos que una chica puede sentir ante la mejor amiga enfadosa, irrespetuosa e inseparable de su novio. Pero, muy en el fondo, sabía que no era eso. Había algo más. Linda era compañera de Luis en la carrera de ciencias químicas. Al inicio lo poco que sabía de ella era que se destacaba por ser una de las más inteligentes de su generación. Por ello, uno de los más respetados docentes, el doctor Covarrubias, de la materia de química forense, la había recomendado en el anfiteatro de la universidad como estudiante adjunta y en la CEMEFO para realizar sus prácticas sociales. El día que la conocí lo recuerdo a la perfección. Luis y yo ya éramos novios y nos la topamos en el pasillo. Recuerdo que su aroma era demasiado penetrante, como si de pronto alguien hubiese derramado un frasco de formaldehído y lo hubiese mezclado con fragancia a almendras dulces. Ella era guapa sin duda, aunque su cabello negro y lacio la hacían ver aún más pálida de lo que ya era. Me tendió la mano con una sonrisa que yo sentí un poco forzada, y alcancé a notar en su muñeca un tatuaje de una serpiente mordiéndose la cola. Una descarga de energía recorrió mi espalda, apenas tomé su mano, como cuando se toca la mano de alguien que está jugando a dar toques. Aquel día Linda no permaneció más que 1 minuto o 2 con nosotros en el pasillo. Sin embargo, la intensidad de sus ojos maquillados con col y la sensación de su piel helada en mi mano se quedó conmigo toda la tarde. Cuando más tarde platiqué con algunas compañeras sobre aquel encuentro, una de ellas me dijo que lo mejor era alejarse de esa chica, pues había rumores extraños a su alrededor. Por más que le insistí para que me diera detalles, ella no quiso decir más al respecto. Solo insistió en que me mantuviera al margen. Conforme mi relación con Luis avanzó, tuve que coincidir más veces con Linda. Parecía que tener una relación con él implicaba tenerla a ella cerca. Al inicio no me atrevía a mencionarle a Luis el desagrado e inquietud que me provocaba la presencia de Linda. Sabía que eran amigos incluso desde antes de entrar a la facultad, y no quería sonar como la novia tóxica, pero sencillamente yo no podía soportar la presencia de aquella chica. Creí que cuando comenzáramos a vivir juntos, Luis tendría que dejar de pasar tanto tiempo con ella. Por eso comencé a insistir y a buscar con más fuerza un departamento para los dos. Después de algunas semanas, encontramos un departamento muy bello que no quedaba muy lejos de la facultad y que estaba a un precio razonable. Además tenía una terraza con una hermosa vista a un parque. Los dos estábamos encantados con nuestro nuevo hogar. Yo creí que aquello sería bueno para nuestra relación. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Como Luis y yo teníamos horarios diferentes, y él salía más temprano de la escuela, había días en que se adelantaba para hacer la comida. Una tarde al llegar a casa y abrir la puerta, un olor a formol y almendras me golpeó. Ahí estaba ella sentada en el comedor acariciando con una mano un frasco de laboratorio con una rata diafanizada dentro, platicando tranquilamente con Luis mientras éste cocinaba y picoteaba unas galletitas caseras que ella le había preparado. Sentí algo retorcerse en mi estómago, pero intenté sonreír. Luis me ofreció de aquellas galletas de aroma almendrado, pero por orgullo me negué a probarlas siquiera.
Me quedé en la sala intentando estudiar mientras observaba a aquella tipa sonreír y bromear con el idiota de Luis. Linda estuvo ahí toda la tarde y la tarde del día siguiente y la del siguiente. Parecía como si fuese ella quien vivía en el departamento con Luis y yo, solo fuese una invitada. Había ocasiones en que se tomaba atribuciones que no le correspondían, como cambiar el orden de algunos muebles, colgar amuletos de buena suerte o encender inciensos y velitas de olor. El colmo llegó cuando, al buscar una pashmina roja y no encontrarla por ningún lado, descubrí que toda mi ropa en el armario tenía aquel nauseabundo olor a formol y almendras que no conseguí quitar ni llevándola a la lavandería. Llena de coraje e indignación hablé con mi novio. Quise hacerle entender que aquella situación era inadmisible y Linda se estaba sobrepasando. Necesitaba que le pusiese un alto a su amiga. Pero él enfureció, tachándome de prejuiciosa y exagerada. Explicó que su amiga no había hecho más que ayudar. Estábamos discutiendo, cuando un sonido de llaves resonó al otro lado de la puerta. Esta se abrió mostrando a Linda cargando un frasco con vísceras u órganos en su interior. Alrededor de su cuello, llevaba puesta mi pashmina roja que yo no había logrado encontrar. Furiosa comencé a temblar del coraje. Estaba por avanzar hacia ella cuando Luis se me adelantó, y tomándola de la mano se la llevó, cerrando la puerta de un portazo. Creo que esa fue la primera vez que terminamos. Ahí debió de terminar mi historia con Luis y aquella tipa. Sin embargo, para mi desgracia no fue así. Al cabo de 2 semanas él regresó, y me pidió que volviéramos a intentarlo. Me explicó cuán importante era su amiga en su vida, pero aceptó que tal vez había ido demasiado lejos al darle llave del departamento sin consultármelo antes. Me explicó que entre ellos solo había amistad, que siempre había sido así y siempre sería así, por lo que yo no debía de hacerme ideas falsas ni desconfiar de ellos. Incluso sugirió que si yo dejaba de lado mis prejuicios y le daba una oportunidad, nosotras dos llegaríamos a ser grandes amigas. Nada le ilusionaba más que eso. Por ello yo debía hacer a un lado las habladurías y confiar en Linda. Me pidió que lo hiciese por él, por nosotros. En aquel momento, al verlo ahí con aquella mirada tan triste, y con aquellas rosas a mitad del pasillo de la facultad, no pude decirle que no, y cedí. Más tarde me hizo ruido su comentario sobre dejar de lado las habladurías y confiar en ella, en especial al recordar la advertencia que me había hecho una de mis compañeras, recomendándome alejarme de Linda. Supe que había algo raro en la mejor amiga de mi novio, algo que otros sabían de ella y yo aún desconocía. Así que comencé a investigar. Lo que escuché me dejó desconcertada. Yo estaba preparada para escuchar rumores sobre ella y Luis, historias que me confirmaran que habían sido pareja o que ella estaba enamorada de él. En lugar de ello me hablaron sobre sus extraños hábitos. Me dijeron que más de uno la había encontrado en el anfiteatro platicando con los cadáveres de estudio. Algunos la creían una chiflada o extravagante, una chica con delirio de rara o goth. Otros más aseguraban que para nada su actitud era fingida, pues antes de entrar al anfiteatro, había quienes habían escuchado otras voces junto a la de ella. Hubo incluso quien me dijo que la había visto besar a uno de los cuerpos. Como quiera, nadie se atrevía a decir nada a los doctores, pues había rumores de que en primer semestre había mandado a unos chicos a la enfermería, con un sangrado que había sido muy difícil de detener, y aunque los chicos siempre aseguraron que había sido ella, nunca se pudo comprobar en las cámaras que ella los hubiese tocado siquiera. Por si fuese poco, siempre cargaba con un bisturí en la bata con el que solía jugar y amenazar a quienes se atrevían a reñirle. Por sentido común, intuí que varias de aquellas cosas eran exageraciones. Sin embargo, por más que quise, no pude dejar de pensar en ello, y los siguientes días tuve pesadillas en las que Linda aparecía con su bisturí, marcando antiguos símbolos sobre mi cuerpo tendido en la plancha del anfiteatro. La veía sonreír de la misma manera en que lo hacía cada que yo llegaba a casa y la encontraba acomodada en mi sofá, en mi cocina, en mi comedor. Sonreía y acariciaba mi rostro, enroscando en mi cuello mi pashmina roja que se convertía en serpiente viva, en un río de sangre, en vísceras escurriendo formaldehído. Yo despertaba con el grito atorado en la garganta, sintiéndome tonta por sugestionarme por aquellas absurdas historias. Pero al llegar la tarde y encontrarme a Linda ahí, en mi casa, sonriendo, todo el horror de las pesadillas llegaba de golpe.
Intenté hablar en vano con Luis, pero él solo se reía, y besándome la frente me pedía no ser tan tonta. Un día Luis llegó con la noticia de que lo habían aceptado en un congreso estudiantil para presentar una ponencia sobre los avances de su tesis. Celebramos aquel logro, y cuando el momento llegó le ayudé a preparar la maleta. De su clase solo él iría a aquel congreso, por lo que me sentía aliviada de que al menos por una semana Linda estaría lejos de nuestras vidas, aunque ello implicase que Luis y yo no nos mirásemos tan bien en ese tiempo. Como quiera era un respiro. Aquella semana del viaje, al salir de clases, aproveché la ausencia de Luis para quitar los amuletos y cosas que Linda había llevado a la casa. Estaba echando todo a una bolsa de basura cuando escuché que tocaron la puerta. Al abrir, la encontré a ella con una cajita forrada de celofán en una mano y una bolsa de comida china colgando en la otra. Con un gesto me pidió permiso para entrar, y sin esperar mi respuesta, ni darme oportunidad para interponerme, cruzó el umbral y se acomodó en la sala, puso la cajita sobre la mesa y me invitó a sentarme, como si ella fuese la anfitriona y yo su invitada. Estaba por pedirle que se marchara cuando comenzó a decir que lamentaba mucho todos los malentendidos entre ella y yo. Me aseguró que mi novio solo era para ella su mejor amigo, aseguró, y perjuró que respetaba nuestra relación, y que incluso ella había convencido a Luis de no ser tan duro conmigo aquella vez en que se había ido de casa, que incluso quería ser mi amiga, si yo se lo permitía, y quería cuidar de mí ahora que Luis estaba de viaje, de la misma manera en que él lo haría. Por ello, para mostrarme su buena fe, me había llevado comida china, mi favorita, y unas galletitas hechas por ella misma. Por supuesto, no creí una sola palabra de lo que dijo, pero le dije que apreciaba su gesto, y como me encontraba ocupada, no podía recibir su visita en aquel momento. Mentí diciéndole que estaba por salir de casa, y tomé un bolso que tenía a la mano y las llaves para fingir que en efecto tenía que marcharme. Ella sonrió metiendo sus manos a la bata. De inmediato recordé lo que se contaba sobre el bisturí que cargaba. Retrocedí de forma instintiva, y ella soltó una risita al tiempo que se levantaba. «Como quieras», me dijo. Mientras atravesaba la sala para llegar a la puerta, ahí se detuvo, echó un vistazo a toda la casa, y luego a la bolsa de basura semillena. «No olvides tirar la basura antes de salir de casa, y comer aunque sea un poco. Estás muy flaca últimamente, cariño. Y a Luis no le gustan las escuálidas. Nos vemos», me dijo cerrando la puerta con fuerza. Con coraje tiré la comida que me había llevado, junto con la bolsa llena de sus amuletos, y salí furiosa del departamento. No regresé hasta una hora después. Aún me sentía molesta por toda aquella situación, pero más tranquila me senté en la sala para estudiar para el próximo examen. Fue entonces que noté la cajita envuelta en celofán, que por error no había tirado también. Mi primer impulso fue levantarme para echarla a la basura, pero la curiosidad pudo más y la abrí. Dentro estaban aquellas galletas caseras que ella solía prepararle a Luis. Olían realmente bien. Hasta entonces, por orgullo no las había probado, pero ahora, al tenerlas ahí, sin que nadie me viera ceder, tomé una y la probé. Quería saber si realmente eran tan buenas como Luis decía. Comí la primera galleta y luego otras dos, hasta casi terminar la cajita entera. Con disgusto me pregunté por primera vez si acaso estaba exagerando mi rechazo hacia ella. Luego recordé su sonrisa burlona, su mirada llena de superioridad y sus palabras antes de salir. El coraje volvió a mí, tiré el resto de las galletas y me arrepentí de haberlas comido. Esa noche me fui temprano a dormir. Sin embargo, fue difícil conciliar el sueño. Sería eso de las 3 de la madrugada cuando un sonido en la ventana me despertó. Era como si una piedrita chocase contra el vidrio. Sin embargo, el departamento se encontraba en el 4º piso, y era difícil que alguien lograse arrojar piedras hasta esta altura. Me asomé por la ventana de la habitación, pero todo estaba en orden. Supuse que había imaginado el sonido en sueños, y aproveché para ir al baño. Tenía un leve dolor en la boca del estómago, seguramente por los corajes del día. Estaba saliendo del baño cuando volví a escuchar aquel sonido de piedritas. Extrañada comencé a recorrer la casa siguiendo el sonido, hasta que al llegar a la sala, un crujir de ventana me sobresaltó. Al voltear alcancé a ver una mancha roja sobre el vidrio y como una pequeña ave yacía con el cuello roto en la terraza. Al elevar la vista, al otro lado de la ventana, allá en el parque,
Una silueta negra observaba hacia el departamento. Un escalofrío recorrió mi espalda y de inmediato busqué el teléfono para llamar a la policía. Un fuerte resonar de golpes en la puerta me sobresaltó. Descubrí que me encontraba en mi habitación, acostada en la cama y empapada por completo de sudor. Todo había sido una pesadilla, aunque el dolor en el estómago persistía. Nuevamente resonaron los golpes en la puerta, y recordando la silueta del sueño, me acerqué temerosa revisando primero por la mirilla. El pasillo se veía desierto. Extrañada regresé a la sala, pero apenas estaba por sentarme, cuando alcancé a oír al otro lado de la puerta la voz de Luis, llamándome débilmente, sin fuerza. Su voz angustiada me asustó y sin pensarlo, 2 veces abrí la puerta del departamento. Pero ahí no había nadie. Un golpe en la ventana me sobresaltó y alcancé a ver una sombra pequeña cayendo al otro lado de la terraza, y la mancha de sangre sobre el vidrio. La imagen de la silueta en el parque regresó a mí, y cerré la puerta con candado lo más rápido que pude. Atravesé la sala, miré hacia el parque, pero ahí no había nada más que el ave con el cuello fracturado en mi terraza. Llamé a la policía sin saber qué decirles, solo atiné a comentar los golpes en mi puerta. Ellos explicaron que tal vez había sido algún vecino maldoso, que volviese a llamar si algo más pasaba. Ellos estarían al pendiente. Colgué sintiéndome estúpida y preparé una tisana de caléndulas para tranquilizarme. Estaba dándole el primer sorbo, cuando noté que entre los pétalos flotaban unos gusanos enroscados. Escupí asqueada y eché a llorar. Desesperada abrí cada frasco de tisanas, encontrando los repulsivos bichos en todos. Sin duda, aquella mujer los había puesto. Luis nunca tomaba tisanas o tés, y ella lo sabía. Presa de una crisis nerviosa, apagué la luz y regresé a mi cama. Aún no cerraba los ojos cuando un resquebrajar dentro de la habitación me sobresaltó. Estaba segura de que aquel ruido se había producido dentro del cuarto. Me senté sobre la cama sin animarme a bajar los pies al suelo. Busqué en vano mi celular para alumbrar. Otra vez el ruido se produjo, cerca de la puerta, como si se quebrase de pronto una rama o algo poroso, como madera vieja, como astillas, como huesos. Sentí con claridad como alguien se sentaba en la cama hundiéndola. Desesperada me levanté, pero al prender la luz no había nada en la habitación. No quise volver a apagar la luz. El resto de la noche fue un martirio. Aún con la luz encendida despertaba empapada en sudor, sintiendo que alguien me observaba desde algún rincón. Recordando que tendría examen al día siguiente, intentaba volver a dormir, diciéndome a mí misma que eran tan solo imaginaciones mías, pero apenas cerraba los ojos, regresaba a mi memoria la imagen de aquella silueta en el parque, los golpes en la puerta, el ruido de las ventanas, el ave estrellándose contra el vidrio, su pequeño cuerpo tirado ahí en la terraza, la cama hundiéndose, aquel chasquido de huesos en la habitación. Al amanecer lo primero que hice fue recoger el cadáver del ave. Con horror, miré que a pesar de no tener más que un día, ya estaba completamente invadido de gusanos. Le llamé a Luis para contarle lo ocurrido, pero por más que insistí, su teléfono me enviaba a buzón. Las siguientes noches fueron similares. Despertaba agitada, empapada en sudor sin saber si realmente había despertado o si seguía dentro de una pesadilla. Apenas me recostaba en la cama, las sábanas adquirían un olor a muerte y el colchón se volvía duro y frío como las planchas metálicas del anfiteatro. Por las mañanas le llamaba a Luis y su teléfono repetía que el número no estaba disponible. Tuve que vencer mi orgullo y acercarme a Linda para preguntarle si sabía algo de Luis. Ella, tras mirarme de arriba abajo y comentar cuán ojerosa y mal me veía, me dijo que había estado hablando con Luis esos días y que le estaba yendo de maravilla en el Congreso. No supe si alegrarme de saber que mi novio estaba bien o indignarme de que no me hubiese llamado ni contestado las llamadas en lo que iba de la semana. Las pesadillas, la incertidumbre de mi relación con Luis y los exámenes de la facultad tenían mis nervios hechos trizas. En clases era incapaz de mantenerme despierta, sin importar cuántos expresos tomara, y en las noches, apenas cerraba los ojos, comenzaba a oír murmullos de gusanos arrastrándose por la casa, y aquel quebrar de huesos. Una noche, tras tomar una pastilla para dormir, sentí claramente como alguien se acostaba en la cama y comenzaba a recorrer mi espalda con su lengua rugosa, quemándome con el ácido de su saliva.
Tuve que luchar en la ceguera del sueño, sintiendo como mis manos se hundían en un rostro sin ojos ni boca, una superficie blanduzca que absorbía con lujuria mis manos en un mar de larvas. Cuando por fin desperté, no podía dejar de llorar entre violentos espasmos. No soportaba más. No sé si fue el horror del sueño o el malestar estomacal que cada vez había ido creciendo más y más en aquellos días, pero la angustia me obligó a vomitar. Ahí tendida en el excusado, tras varios minutos de constantes arcadas, miré cómo salía de mí una sustancia negra. Algo quedó atorado en mi garganta, y con desesperación, metí los dedos para jalar. Aquello subió por mi garganta, tirando desde la boca del estómago. Cuando lo saqué, descubrí que se trataba de largos cabellos blancos atados a huesos de algún ave o roedor. Con un asco instintivo lo arrojé lejos de mí, e intenté salir de inmediato del baño. Al llegar a la sala un recuerdo me asaltó, y corrí hacia el bote de basura buscando las galletas que Linda había llevado. Tomé una a una, y comencé a destruirlas sobre la mesa de la cocina. Ahí, entre la masa de olor a almendra, estaban mezclados pedazos blancos de huesos, uñas y cabello humano. Esa misma noche hice mis maletas y me fui del departamento. Quisiera decir que aquella pesadilla terminó ahí, que alejarme de Luis y Linda me regresó la paz que antes había en mi vida, pero no fue así. Aquella cosa me persiguió a cada casa y departamento al que me mudé. Luis tampoco me dejó en paz. Intentó convencerme de que deliraba, que nada de aquello era real. Pero yo sabía que cada parte de aquella pesadilla había ocurrido en la realidad. Me lo decían los moretones en mis manos y piernas, las marcas de quemaduras en mi espalda, la sensación de tener aún algo atorado en la boca del esófago. Mucho tiempo después, tras recorrer psicólogos, médicos, psiquiatras y chamanes, conocí a un sacerdote dedicado a exorcismos. Me confirmó lo que yo ya intuía. Traía cargando conmigo algo, había un alma atada a mí. Me explicó que alguien me había dado a comer sus restos, pero aquello que me acosaba no era el espíritu de esa persona. Esta solo era la carnada para atar algo más grande, algo innombrable. Le pedí que me ayudara y me quitara aquello. Sin embargo, él se negó. Dijo que había seres que ni los exorcistas más avanzados pueden hacer frente, y yo debía vivir el resto de la eternidad con aquel ente atado a mí. Tal vez, si lograba llevar una vida espiritual, lograría separarme de aquel ser tras la muerte. Relato escrito y adaptado por Alejandra Montelongo.